Buenas, somos el grupo B de la clase de aguas subterráneas, integrado por Emanuel Díaz, Tania Morales y su servidor Brian Osorta. El video explicativo será acerca de lo que investigamos referente al diseño de pozos. ¿En qué consiste el diseño de pozos de captación de aguas subterráneas? Básicamente consiste en establecer todos los parámetros que definan claramente las características de construcción y de operación de la obra. Esta se basa en cuatro fases, la cual es la fase cero, evaluación hidrogeológica del área de trabajo; la fase uno, la perforación inicial; la fase 2, construcción del pozo; y la fase 3, suministro e instalación de motor y bomba más obras civiles. En el proceso de diseño y construcción de un pozo es necesario definir a detalle lo siguiente: las condiciones geológicas de los distintos terrenos, la perforación, la instalación de la tubería, el engraviado, la limpieza y desarrollo para asegurar una agua pura y estabilizada en el caudal. La perforación consiste en atravesar los estratos que componen el subsuelo hasta la profundidad del proyecto, dejando un espacio interior libre que permita la posterior colocación de la intubación definitiva. Para realizar la perforación se tiene que hacer un previo análisis, como vimos. La fase cero es la que define esto, debido a que en la fase cero se hace un estudio hidrogeológico, donde ese estudio hidrogeológico nos define, por ejemplo, el tipo de estrato en el que estamos trabajando, el tipo de material que compone ese estrato, si es material duro o es material blando, el cual, dependiendo de eso, hace que definamos nuestro tipo de perforación, que existen varios métodos: método de rotación, método de percusión y método de rotopercusión, que en base a ese estudio realizado en la fase cero definimos cuál método utilizaremos para perforar el pozo. Luego está la intubación, que consiste en dejar el pozo con su tubería de revestimiento definitiva con cribas o rejillas en los tramos que enfrentan a los acuíferos. Eh, las rejillas nos sirven más que todo para protección de nuestra obra hidráulica ante los movimientos laterales de la Tierra, que eso lo veremos a más detalle más adelante. Luego tenemos el engravillado, que consiste en rellenar el espacio anular comprendido entre la perforación cilíndrica y la tubería de habilitación. Se coloca una gravilla lo más uniforme posible que permita la formación de un filtro que impida la incorporación de partículas al pozo durante el bombeo. Esto también nos sirve para una limpieza, para una reducción de los minerales, que, como sabemos, dentro de las aguas subterráneas, el principal contaminante son los minerales. Luego tenemos el desarrollo, que consiste en extraer los residuos de la perforación, los lodos, estabilizar las formaciones en torno a las cribas, logrando un mejoramiento granulométrico de mayor tamaño a menor tamaño. La profundidad del pozo es un parámetro de diseño muy importante y generalmente es posible determinarlo con antecedentes de otros pozos en las cercanías del estudio o con estudios hidrogeológicos preliminares. Estos estudios hidrogeológicos preliminares nos pueden dar un acercamiento respecto a la profundidad de los pozos y también en el tipo de estrato, donde encontraremos el estrato saturado o el nivel freático. La profundidad del pozo será fijada inicialmente con base a los espesores, profundidades y rendimientos específicos de los acuíferos, tratando de cubrir la demanda o la necesidad para el uso que se pretende dar el agua. En acuíferos confinados se recomienda captar todo el espesor del acuífero. ¿A qué se refieren con este inciso? Sabemos que el estrato tiene un espesor, y si en ese estrato está nuestro acuífero confinado, debemos de darle la mayor profundidad posible que tenemos, suponiendo que este fuera nuestro espesor de estrato, colocarlo más cercano al estrato inferior, eh, a la profundidad del pozo, para captar de mejor manera el agua. Otra razón es que fija la profundidad del pozo es la presencia de estratos que contengan agua de mala calidad. Eso quiere decir que no hemos profundizado lo suficiente y todavía nos encontramos con agua superficial, que por lo general sabemos que la mayor cantidad de aguas superficiales se encuentra contaminada y es de mala calidad. Luego está el diámetro del pozo. Influyen varios factores, esencialmente hidráulicos. Uno que va desde la superficie hasta la profundidad donde irá instalada la bomba. Otro que se extiende hasta el sistema de captación. En la cámara de bombeo, el diámetro de la tubería recomendado es el doble de la bomba. Una vez definido el diámetro para la intubación, se puede determinar el diámetro de la tubería de perforación que se empleará en la construcción del pozo. Tal como se explica, digamos, si nosotros queremos eh, tener una tubería de bombeo de 2 pulgadas,
debemos de perforar con un pozo de 4 pulgadas para que permita eh, generar de manera correcta la obra hidráulica y colocar de manera correcta la tubería de 2 pulgadas. La longitud de cámara de bombeo. Esa se calculará sumando a la profundidad del nivel estático en el abatimiento esperado. A su vez, es función del caudal de extracción más la sumergencia, que la sumergencia es la profundidad definitiva a la que queda instalado el equipo de bombeo con respecto al nivel dinámico. El abatimiento prácticamente nos define como los descensos que estaremos teniendo a la hora de realizar la extracción en esa agua subterránea. El nivel estático se obtendrá el sondeo por los pozos cercanos al sitio donde se pretende realizar la perforación. El abatimiento debido al bombeo se obtendrá aplicando ecuaciones de hidráulica de pozos. La intubación definitiva debe ser capaz de resistir la presión provocada por los empujes laterales del terreno y la presión hidrostática de los acuíferos existentes. La conducción de construcción de estas tuberías está basada en criterios que condicionan su comportamiento estructural e hidráulico, de manera que cumplen con las características de sostenimiento de las paredes, del pozo y de la conducción hidráulica. En caso de tubería PVC, los estándares exigidos para su uso en pozos profundos son PVC clase 11, 12 y 21, que toleran presiones entre 572 y 3000 kilopascales. Las intubaciones definitivas deberán quedar verticales y alineadas. Ninguna tubería en cuyo interior haya de colocarse un equipo de bombeo deberá desviarse de la vertical más de 7.5 centímetros cada 30 metros para los tubos de hasta 2 pulgadas, más de 10 centímetros para diámetros entre 8 y 2 pulgadas y ni más de 15 centímetros para diámetros mayores de 12 pulgadas. Luego tenemos lo que es la habilitación. El proyecto del pozo también contempla el dimensionamiento de los componentes de la zona de captación y los procesos de limpieza de la obra, conocido como habilitación. La zona de captación se define como el sector vivo y activo de la obra, corresponde a aquel sector del revestimiento que enfrenta la zona filtrante por donde se produce el ingreso del agua. Conformación de la zona de captación. Está conformada por dos partes, la rejilla o tubería reanudada y el filtro de gravas, que la rejilla prácticamente es para resistir, lo cual serían los empujes laterales del suelo, para que no haya, por decirlo así, para que no socave nuestro pozo. Y luego está el filtro de gravas, que sería para brindarle como una limpieza, una desinfección a la calidad del agua que estaremos extrayendo de este pozo. Como podemos ver, estos son los tipos de ranuras en tuberías, que son orificios circulares o rectangulares, ranuras verticales, ranuras horizontales, entre otras. El tamaño de la rejilla está en función de la velocidad de entrada del flujo al interior del pozo, del espesor del acuífero, del área abierta de la rejilla y del caudal, lo cual se calcula mediante las siguientes fórmulas hidráulicas. Y si la velocidad excede el valor de 0.03 metros por segundo, será necesario aumentar el diámetro o la longitud de la zona de captación. Luego está el filtro de las gravas, que se llama filtro de gravas al relleno que se coloca entre la rejilla y la pared de perforación. Su objetivo es estabilizar la pared de perforación evitando derrumbes, retener la mayoría de los materiales finos que contienen la formación acuífera. El material usado como filtro será de canto bien redondeado, lavados y uniformes. Limpieza y desarrollo del pozo. Consiste en un conjunto de operaciones realizadas una vez colocada la rejilla destinadas a extraer los residuos de la perforación, que son los lodos. Una vez terminado el pozo, deberá realizarse operaciones de limpieza que tienen como objetivo desalojar la betonita o en forma más general los lodos de perforación utilizados durante la construcción. Cuando los acuíferos son muy finos, es conveniente utilizar lodos orgánicos para aprovechar la autodegradación y así facilitar las operaciones de limpieza. Otro factor que influye en la selección del método de limpieza del pozo es el tipo de rejilla instalado en la zona de captación. Los aditivos químicos cumplen la misión de facilitar la eliminación de las arcillas presentes en el acuífero. Luego, por último, tenemos lo que es la prueba de bombeo. Son indispensables para conocer el comportamiento de los pozos y determinar las constantes de formación de los acuíferos. La prueba de caudal variable consiste en bombear el pozo con diferentes caudales fijos durante periodos definidos, controlando los niveles de agua y el tiempo. La prueba de caudal constante mantiene el caudal durante un periodo definido, permitiendo calcular la transmisibilidad del acuífero. Como podemos ver, eh, todo el diseño del pozo no únicamente consiste en determinar la profundidad y el diámetro, sino que consiste en todo un estudio, empezando por estudios hidrogeológicos, donde los estudios hidrogeológicos nos definen los tipos de estratos y la posible profundidad
a la cual nosotros encontraremos el agua subterránea. También de estos estudios hidrogeológicos nos definen la perforación y el tipo de perforación, el método del tipo de perforación que nosotros requeriremos. Luego de eso, ocupamos hacer la perforación de nuestro pozo y estabilizarla mediante gravías, mediante rejías, luego colocar todo lo que sería ya la obra civil como tal, ya con el etubillado, con la bomba y con la posterior extracción del agua. Por lo tanto, como pueden ver, el diseño del pozo involucra tantos parámetros físicos del suelo como también involucra la hidráulica. Y esta fue nuestra presentación, esta fue nuestra investigación respecto a lo que es el diseño de los pozos. Muchas gracias.